¿Qué tal? Encantado de escucharlo. ¿Cómo están? Gracias, muy amable en atendernos. Nosotros queríamos consultarle respecto del cronograma electoral y esto que se viene el fin de semana, elecciones de medio término en 4 provincias, Chaco, Salta, Jujuy y San Luis. ¿Qué panorama usted prevé teniendo en cuenta de que son digamos, el inicio de un cronograma electoral vasto en este 2025 para Argentina? ¿Qué está viendo usted? Bueno, el tema electoral no está repercutiendo mucho, en primer lugar, porque el gobierno está muy complicado en estas elecciones. Se vota en varios distritos. Ujú. La Ciudad de Buenos Aires es una elección con 17 fuerzas políticas. El gobierno disputa el segundo o tercer lugar con el PRO y lleva una ventaja el peronismo, que no tiene más votos que lo que tuvo siempre, pero en esa extremada fragmentación va a ocurrir lo que ocurrió en algún momento en que ganó Herman González en la Ciudad de la Única vez, que fue cuando se dividieron el radicalismo con el entonces Frepaso, ¿no? Que fue Frepaso. Esto está ocurriendo algo parecido, sin ir más allá del 27, 28%, la fragmentación de la oposición en 4 fuerzas políticas distintas minimiza las posibilidades de que el gobierno haga un buen papel. Ujú. En el caso de las otras provincias pasa algo parecido, porque la verdad de las cosas es que en el caso de Jujuy y de Salta hay también una enorme fragmentación, 13 frentes en una, 9 en otra, en el cual los gobernadores llevan ventaja, y allí, en el caso de Jujuy, la Libertad Avanza va a ser una buena elección, está un poco por debajo del frente oficialista del actual gobernador, Samir. Y en el caso de Salta ocurre lo mismo, están muy mimetizados en un paisaje de coaliciones, son fragmentaciones que puede pasar en cualquier lugar, Ujú. podría pasar en Corrientes si se vieran las fuerzas políticas de hoy del frente de gobierno. Entonces esa mayoría del 50 y pico por ciento que hubo en la última elección rápidamente se convierten en una fragmentación en la cual ninguno tiene más del 17%. Ujú. Ujú. Piensen ustedes que en el caso de Jujuy hay 17, 14, 12, 12, hay un empate en el tercero y cuarto puesto, Sí. y también puede alcanzar al segundo. Entonces, quiere decir que el sistema político argentino en este momento tiene elecciones de gobernadores. Los gobernadores llevan ventaja, no hay ningún gobernador que tenga menos del 50% de popularidad. Mm. Si los gobernadores conservan su frente, ganan tranquilos, pero si no lo conserva y su frente se divide por razones internas o porque la coalición de lo que se llamó Juntos para el Cambio en otros lugares deja de existir, la polémica entre el PRO y la Libertad Avanza es un eje central, Mm. se va a manifestar sobre todo en el caso de los seguros, pero también repercute en el interior. Y después tenemos San Luis, que es una provincia en la cual el gobernador enfrenta una vez más, vamos a decir, en una situación que no es de empate, que lleva ventajas, pero muy de polarización con la fuerza política que expresa el anterior gobernador Adolfo Rodríguez Sá. Enrique, Entonces me parece, sí, puntualmente sobre Chaco, ahí hay una particularidad y es que es el único lugar donde se ha establecido un acuerdo. a ver, O sea que la Libertad Avanza va a poder festejar, pero con una alianza que ha hecho, la cual no le aporta nada al gobernador Herbero, pero de alguna manera va a poder festejar. Hay dos grandes corrientes en el gobierno, los diarios lo están reflejando bastante bien, una que está expresada por lo que podríamos llamar Karina Milei con el menemismo, ujú, que buscan construir una fuerza política en cada provincia, cueste lo que cueste, aunque sea a costa de no ganar las elecciones intermedias. ujú. La otra, que está representada por Santiago Caputo, y creo que en el fondo también por el presidente, es la idea de construir una fuerza política de diputados que le permita disputar mejor las leyes de reforma estructural que habrá que poner en marcha después de octubre. Ujú. Entonces no podemos pensar ni en la reforma laboral, ni en la reforma previsional, ni en la reforma tributaria
sin pensar que haya mayorías que permitan por lo menos garantizar los quórum. Hoy el gobierno a nivel nacional lo único que puede aspirar es a ciertos acuerdos que le permitan vetar las leyes que la oposición le arranque. Eso se está viendo muy bien en el paquete de leyes que hay esta semana, en el cual la oposición va a intentar sacar adelante la reforma universitaria y de la ley universitaria y va a tratar de sacar adelante una vez más algunos temas presupuestarios y la ley de discapacidad. La única chance que tiene el gobierno es la de lograr juntar diputados para tener un tercio que le permita vetar la ley que va a salir. Digamos que no es una posición confortable. Eso me parece que es estrategia de hacer una fuerza nacional. Pensando en la elección presidencial, es la estrategia que lleva más bien Santiago Caputo. No estoy tan seguro de que estas diferencias se proyecten más allá de esta elección. El gobierno va a tener una elección en la cual puede acompañar a los gobernadores, pero de manera alguna en ninguna provincia puede disputarle poder a los gobernadores. Lo de Santa Fe, ¿podemos tomarlo como alguna referencia? Las elecciones Sí, convencionales ese es un caso, es un ejemplo de fragmentación total. El buen candidato que presentó, ahí sí tenía un buen candidato, de Libertad Avanza, ha salido muy mal. Esa política de intemperancia de no hacer alianza lo dividió respecto a un partido provincial que tiene María Granata. Entonces Puyaro pudo ganar, pero no ganó con el 60-70% que decía Puyaro, sacaba un poco más del 30 y pico por ciento. Vamos a ir a un escenario en casi todas las provincias de fragmentación política. Y a nivel nacional eso es lo que ocurre. Cuando se analizan las encuestas, es como si hubiera en marcha una elección presidencial, y no la hay. Hay una elección de medio término. Lo que miden las encuestas es la popularidad de Milei. Y la popularidad no es necesariamente el voto. Lo que pasa es que se me ocurre, Enrique, usted corríjame, esto se asocia o se vincula con una imagen negativa del gobierno que crece, un contexto económico que todavía es complicado, por lo menos para la mayoría. No, la aceptación de Milei como presidente ha bajado por lo menos 12 puntos desde el mes de diciembre. Está en baja, pero nadie discute una cantidad de atributos de Milei. A Milei lo ven como alguien bien inspirado, con ganas de romper las cosas, de romper sobre todo el status quo de los dirigentes, de producir reformas por vía del choque, pero eso no quiere decir que lo vayan a votar para presidente. No quiere de ninguna manera, porque hay un rechazo fuerte a muchos aspectos de la política económica, y tiene muchísimo que ver con que esto no desborda, porque en las provincias los gobernadores están haciendo muy buenas gestiones. No hay ningún gobernador que no esté cómodo. Aparte de que se votan solo 2 gobernadores, que son Corrientes y Santiago, el resto, los poderes ejecutivos, los gobiernos, tienen un razonable diálogo con la oposición, las provincias funcionan, los proyectos de inversión se multiplican, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, hay litio, hay shale gas, hay shale oil, hay puertos, hay desarrollos en el campo de tipo extraordinario. Entonces todo eso hace que las provincias estén tranquilas, la gente se siente protegida en las provincias. Puede ser que el clima del conurbano por la vía de la televisión se proyecte y hablemos de inseguridad, pero el nivel de inseguridad de la provincia comparado con lo que es el conurbano son muy diferentes. La gran incógnita que hay hoy es cómo va a salir la elección de Buenos Aires, porque ahí se va a determinar las chances que tiene de volver a juntarse de alguna manera los dirigentes del PRO y el Libertad Avanza, porque el voto ya está detrás de Milei. El PRO a nivel nacional, cuando uno mide los números de afinidad, no llega al 3%. Quiere decir que ha desaparecido esa fuerza política que se proyectó desde un partido casi vecinal como fue el PRO, dedicado a la ciudad de Buenos Aires, a todo el país. Eso ha caído, el radicalismo está repartido en 5 fuerzas políticas muy diferentes que tienen muy poco que ver entre sí, el peronismo otro tanto,
Y entonces en este esquema de fragmentación, que es el que existe en toda América Latina, lo que puede haber es ciertas polarizaciones. Esas polarizaciones, los únicos capaces de producirlas hoy son los gobernadores cuando les conviene. Cuando no les conviene, abren el juego y tenemos elecciones como la de Jujuy o la de Salta, el próximo día, o la de Buenos Aires mismo, la ciudad de Buenos Aires, el próximo 11 de mayo. Ajá, ajá. Y sobre las provincias que elegimos gobernador, de Corrientes específicamente, ¿ya usted tiene algún estudio preliminar, algún mapeo? Sí, nosotros estamos estudiando Corrientes con cierto detalle, como siempre, desde hace varios meses, pero no estamos difundiendo encuestas, no participamos de la campaña. No, pero tenemos hipótesis bastante armadas, tanto en Corrientes como en Santiago. Va a depender mucho en Corrientes de cómo se resuelve la sucesión del gobernador Valdés, porque ciertamente la idea depende quién nomine a Valdés, va a determinar mucho de si sigue razonablemente unido el frente que ha permitido gobernar los últimos 25 años, o se divide. Si se divide es un escenario, si no se divide es otro, pero no vamos a dar números de Corrientes por ahora. Bueno, lo vamos a consultar más adelante entonces. Pero estamos mirando muy detalladamente Corrientes y Santiago, las dos provincias. Son provincias clave, también lo está mirando el gobierno, lo que pasa es que el gobierno no tiene ninguna capacidad de operar en ninguna de las dos provincias. En el caso de Santiago, donde el frente de gobierno, que se llama Frente Cívico, está unido, bueno, está cerca, estamos discutiendo si llega al 60% o no. Zamora. Eso no ocurre en Corrientes, porque en Corrientes no hay un plebiscito de Gustavo Valdés, termina un periodo y vamos a ver cómo es el esquema sucesorio. Eso va a determinar mucho el tipo de sistema político que va a haber en Corrientes. Puede haber un sistema fragmentado, como siempre lo fue, 6 partidos o 5 partidos, puede haber un sistema con una gran fuerza política, una gran coalición, con alguna coalición enfrente. Lo que no se le ve fuerza hoy en Corrientes es el peronismo. Sigue intervenido o semi-intervenido, sigue siendo muy sucursalista en lo que pase en Corrientes. En Correntino depende de lo que pase a nivel nacional. Sí. Esto es una mala noticia para cualquier partido que dependa de Buenos Aires, en cualquier lugar del país. Es una cáspita diminución, digamos, es una disminución. Los partidos políticos que van a funcionar en las provincias son aquellos que tienen independencia, que anteponen los dirigentes locales, tienen una agenda claramente vinculada a la realidad de las provincias. La idea de alguien que esté esperando un interventor o una gestión nacional donde van a determinar los candidatos, o ir a Buenos Aires a preguntar qué hacemos con las listas, ese partido no tiene ninguna chance en ninguna provincia, insisto. Pero a grosso modo, ¿usted ve una elección de tercios? En este momento no se sabe, va a depender de lo que haga seguramente el gobernador en su nominación. Puede encontrarse con una elección muy diferente, dependiendo de quién sea el candidato. Le hago una consulta. La gente en Corrientes, mire, el dato básico es que el 25% de los correntinos dice que es independiente de cualquier acción política, y hay un 10% dice que está resentido con la política. Estamos hablando de un 35%. Eso nunca ocurrió en Corrientes, que tiene una tradición de alineamiento político extraordinaria. Es la provincia que mantuvo hasta hace 7, 8 años en los mayores niveles de afinidad partidaria. Eso ha desaparecido. Corrientes es igual hoy que cualquier otro distrito nacional, con un 35% de gente que está absolutamente independizada de las opciones partidarias. Independizada de las opciones partidarias. Uno porque son independientes, 25 porque dicen que son independientes, y 10 porque dicen que repudian a la política, a los políticos y a lo que sea. Eso no quiere decir que vayan a votar a Milei, porque el Milei del balotaje era un Milei o el Alberto Avanza que significaba una ruptura con el resto. Pero hoy eso no es así. Lo que representan a Milei son los Menem. O los acuerdos son todos acuerdos de casta. Milei ya ha perdido esa ventaja, esa frescura originaria de representar ese sector resentido con la política. Milei, los operadores de Milei son operadores
ultrapolíticos con una enorme experiencia política, como lo han demostrado en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Corrientes en este momento va a depender muchísimo, como siempre, de cómo ven los políticos correntinos el futuro. Cuando hace muchos años visualizaron la posibilidad de una alianza de ciudades, recuerdan ustedes Colombia y Galantini, encontró un modelo Corrientes que ha durado hasta ahora. Vamos a ver si sigue siendo una alianza de ciudades o sigue siendo o muta hacia otra forma de organización del poder político. Esa otra forma tiene que respetar la diversidad esencial que tiene el modelo político correntino. Si no lo respeta, le puede pasar como le pasó al modelo neuquino de los Rodríguez o al modelo puntano puntano de los Rodríguez o el modelo neuquino de los Zapar o el modelo kirchnerista en Santa Cruz. Cada vez que eso que se busca un modelo más cerrado, sin coaliciones políticas, no funciona. Funciona porque tiene coaliciones políticas, funciona Jujuy, funciona Santiago del Estero, funciona Catamarca, funciona hasta La Rioja, que son gobiernos de coalición. Que usted ve el caso de Santiago, que es la otra que elige gobernador. Bueno, Santiago tiene al radicalismo con todos los ministerios no económicos, al peronismo con los ministerios económicos, y esa alianza se mantiene desde hace 20 años. Se cumplen 20 años de la Constitución. Esa alianza funciona y tiene 70% y puede derrotar a Milei y a cualquiera que se le ponga. Lo mismo pasa en la mayoría de las provincias que le he dicho. Porque es fundamental. ¿El candidato en Santiago quién sería? ¿A quién ve con...? Porque se habla de... Zamora va a poder elegir, el Frente Cívico va a elegir, seguramente elegirá algún radical. Una opción puede ser, como fue la otra vez, la senadora Claudia Abdala, la mujer de Zamora, pero yo no lo veo. Creo que es posible que haya otro candidato, pero siempre dentro de un acuerdo pactado entre las ciudades, entre los intendentes. Los intendentes son la base de las coaliciones políticas en el interior, donde se ha renunciado a eso y se ha optado por un modelo más unipersonal, digamos, allí ha desaparecido la coalición, y al desaparecer la coalición desaparece el modelo. Ver los casos de las elecciones últimas, que le acabo de mencionar, el caso de Neuquén, el caso de Santa Cruz, el caso de Chubut, el caso de San Juan y el caso de San Luis. Me parece que en este momento el mandato de Corrientes es seguramente encontrar una coalición que integre fuerzas políticas diferentes, que renueve las fórmulas políticas, las oxigene, y ese es un mandato que tienen todas las provincias. Las provincias que han hecho eso están funcionando. Las provincias que han hecho eso tuvieron un colapso y no lo pudo solucionar ni Juntos para el Cambio ni ninguna coalición nacional que intentó aterrizar en las provincias. Las soluciones vienen de adentro, y además de adentro vienen de la integración de fuerzas políticas locales. Claro. Hay alguna excepción, como puede ser el caso de La Pampa, o puede ser el caso de Mendoza, donde volvió el gobernador Cornejo y no ha oxigenado el gobierno, pero ya perdió los diputados nacionales y los senadores. O sea que lo que va dejando esos equipos que se tratan de quedar en el poder de costos políticos son enormes, porque ha perdido los diputados nacionales en Mendoza. Enrique, y los senadores no los controla de ninguna manera. Claro. Quiero preguntarle por último ¿qué mirada tiene respecto de esto que estamos viviendo, este accionar del gobierno, de los ataques, el presidente específicamente, de ataques hacia los periodistas? ¿Cómo cree que toma la opinión pública estos embates del gobierno contra periodistas? Bueno, es un tema internacional, no es de Argentina. Los periodistas hacen reconstrucciones como si fueran de peleas de Milei y de esto y de Caputo y de nosotros y ellos y esto, si usted mira lo que pasa
en cualquier diario Putin lo que está pasando en este momento en España o está pasando, sobre todo en Estados Unidos. Los líderes políticos actuales, que son líderes con grandes tendencias autocráticas, cuestionan a la prensa y eligen el enemigo. El enemigo que eligen son los medios. Los medios están desprestigiados. Después, cuando los medios dejen de ser un enemigo atractivo, van a elegir a los jueces. Sí. Que es lo que está haciendo Trump hoy. Claro. Es decir, el autócrata elige a los medios porque los medios son ideales, porque los medios son el poder. Entonces yo cuestiono el poder. Yo rompo todo. Y bueno, rompa un poco el Congreso, rompa diputados, rompa senadores, rompa los intereses creados, rompa los sindicatos, rompa las coaliciones empresarias. No, me agarro los medios, porque eso es inocuo. Los medios tienen escasa llegada hoy a la sociedad duda de los medios como duda de los jueces, y son enemigos ideales para inventar desde una autocracia absolutamente irresponsable, porque no cabe duda que la esencia de una democracia que funciona es la libertad de expresión y la presencia del periodismo como vamos a decir, no solo ya como testigo, como canal de expresión. Esta conversación que estamos teniendo, nosotros no la hemos organizado, no la podríamos planificar, es espontánea, y la gente sabe que esto que tienen las radios de espontaneidad no lo tienen los periódicos, que tienen en general dueños y en general están vinculados a las televisiones, y allí me parece que la gente tiene enorme sospecha. Sospechas no abarcan a la radio, abarcan particularmente, las radios están más cerca de la gente, están más cerca de las redes sociales, en cambio los medios gráficos y la televisión forman parte de un aspecto de multimedia que en general tiene detrás sectores de poder, y tiene tesis, y tiene candidatos, y tiene preferencias, y discute, toma posiciones, y sobre todo tiene intereses económicos. Eso me parece que forma parte de un rechazo que la sociedad a esa parte concentrada de los medios, y los presidentes somos sin territorio, sin partidos, sin doctrinas propias, gente que se ha encaramado, en general en procesos muy turbulentos, como han sido los presidentes de toda América Latina, o otros, eligen en los medios porque eligen el adversario principal. ¿Quién es el más fuerte acá? Los medios. Bueno, me meto con los medios. ¿Con qué medios? No te metes con las redes sociales ni con las redes. Te metes con la radio, te metes con la prensa y te metes con la televisión. Cosa que en la Argentina, los 6 canales de noticias que hay en la ciudad de Buenos Aires, más los 4 grandes diarios que hay, son adversarios ideales para construir una polarización que la sociedad no vive, que no existe, en una sociedad muy despolarizada, fragmentada. Bueno, esa polarización funciona. ¿Por qué? Porque los periodistas reaccionan. Ustedes han visto las solicitadas todos los días durante esta semana. Léanla, la que produce la Academia de Periodismo, y ahí tiene ustedes la antítesis. Logró Milei construir un enemigo, y tal vez esa dialéctica trata de desplazar otros problemas muy importantes, que son los problemas económicos y sociales, que son muy acuciantes y que no tienen todavía una respuesta satisfactoria. Ciertamente. Bueno, Enrique, siempre es interesante escucharlo. Vamos a seguramente molestarlo más adelante con un análisis pormenorizado sobre Corrientes y esto de... estoy yendo a Corrientes, o sea que a lo mejor la semana que viene podemos conversar directamente. Bueno, encantado. Le mandamos un saludo. Gracias, Enrique. Que se mejore a María Mercedes, que se mejore. Muy amable. Y mucha suerte para ustedes. Muy amable, Enrique. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. El analista político Enrique Zuleta Puceiro, pintándonos un panorama sobre lo que va a ocurrir en principio este fin de semana. Elecciones de medio término en Chaco, acá nomás, Jujuy, Salta.